En Facebook y en YouTube iniciamos la transmisión también esta tarde, noche, aquí en la Ciudad de México. El día de hoy voy a hablar de un tema que también causa polémica, porque los hogares no son escuelas ni los padres de familia son maestros. Y dada esa condición de que los hogares no son escuelas y los padres de familia no son maestros, el día de ayer que hicimos una videotransmisión con los comentarios de muchos maestros, porque algunos nos dicen que no nos embona nada, que con nada estamos de acuerdo. Pero no es que no estemos de acuerdo con todo, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo. Ahora imaginemos que no haya voces que se levantan con los argumentos de los profesores. ¿Qué sería de nosotros realmente? Nosotros nos moveríamos como maquinitas haciendo las cosas y no podríamos planteárselo al secretario de Educación Pública, porque inclusive el día de ayer la videograbación fue colocada, esta transmisión fue colocada en la página del secretario de Educación Pública. Y no estamos diciendo nada malo, estamos comentando porque tenemos todo el derecho de comentar y tenemos todo el derecho bajo el principio del artículo tercero constitucional, bajo su concepto de excelencia y bajo su concepto de pensamiento crítico, tenemos todo el derecho y la obligación de pensar, de reflexionar, de analizar y de proponer. Es decir, que no estamos hablando nada más porque tengamos que hablar, como lo hacen muchas personas que hacen videos, sino que tratamos de que esto pueda transformarse. Y se puede transformar con la participación de ustedes, de los profesores, que me regalan sus comentarios, porque sin sus comentarios no podríamos dar el punto de una encuesta simple, de una encuesta sencilla, pero que tiene la palabra de los maestros. Y en la palabra de los maestros hay muchos aspectos que se están moviendo. Hay muchos aspectos que se están moviendo porque unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, unos proponen, unos siguen a pie juntillas los programas de televisión, otros no los siguen, otros se están basando en el ejercicio de planificación, planeación y plan de trabajo que hicieron 2 semanas antes de Semana Santa y que ahí es donde están siguiendo su trabajo. Por lo tanto, lo que vamos viendo nosotros son diferentes puntos de vista y lo que vamos observando es que se pueden dar una serie de transformaciones, como dice la profesora Citlali Domínguez, a partir de aspectos principales centrales de la educación mexicana. Por eso, tomo en cuenta las opiniones de los maestros, para hacer estos comentarios, pero también he estado buscando si hay una parte normativa de Aprende en Casa. Es decir, que si hay una parte normativa, un documento ya escrito, quienes son supervisores, jefes de sector, supervisores o directores deben de saber claramente si hay una parte normativa que se esté moviendo, es decir, en el cual todos los maestros podamos basarnos e interpretar y aplicar sobre todo cómo se tiene que hacer el trabajo, porque de otra forma entonces queda muy libre y bueno, también la parte de la libertad y la parte de la capacidad autónoma de los profesores genera también estrategia. Pero para eso se requiere conocimiento y se requiere saber también. Para poder generar la creatividad y la innovación y la estrategia en general, necesitamos conocer y necesitamos saber. Yo recurro, como lo hice en algunos videos, recurro primero
a mis comentarios personales que he venido elaborando y que de alguna manera me colocaron el día de ayer como el día de hoy, escribiendo un tuit para el secretario de Educación, donde le digo que las paradojas de la televisión en casa, así lo escribí, eh, y me ofrecen mucha carga de trabajo, y felicito a mis compañeras educadoras y maestros que hacen un ajuste de actividades que le permite a los niños vivir lo más tranquilo, quédate en casa. Tenemos que ajustar actividades y tiempos, y ahí refiero a Esteban Moctezuma Barragán, donde lo prioritario es vivir. ¿Por qué lo prioritario es vivir? Porque eso es la prioridad de esta crisis. La prioridad de esta crisis es vivir. Y si nosotros no podemos hacerlo, si nosotros no nos cuidamos, ¿sí?, ¿cómo vamos a poder proceder a otros aspectos? Pero también ya hace 2 semanas, el día 14 de abril, hice una serie de videotransmisiones, y en estas videotransmisiones lo que yo estoy colocando son las 10 sugerencias que hizo la Comisión Nacional para la Mejora Continua en la Educación, Mejoredu. Esta comisión, que pertenece a la parte donde se va a analizar la carrera de las maestras y de los maestros, y desde ahí hice 2 videotransmisiones en las que anticipo muchas cosas, porque igual que Mejoredu, creo, como muchos de ustedes también, que estamos adquiriendo nuevos aprendizajes. Nadie puede decir que no está adquiriendo nuevos aprendizajes. Y eso también necesita saberlo el secretario de Educación Pública. Es decir, que no todo es en contra, no es que estemos en contra. Necesitamos decir las cosas, lo que están pensando los maestros. Y lo que yo creo es que efectivamente sí estamos adquiriendo nuevos aprendizajes y estamos viendo el valor de la educación real. ¿Cuánto vale la educación? ¿Cuál es el valor de la educación? Y no refiero a Sabater con el valor de educar, sino cuánto vale realmente nuestra educación para que podamos llevarla por un camino correcto y adecuado. Y aquí tengo que distinguir entre educación e instrucción. Es decir, la instrucción, la escuela instruye, aunque nos digan que ese concepto ya es anticuado, es viejo y está obsoleto. La verdad es de que la escuela instruye, que el maestro, aún sin darse cuenta, mueve la capacidad intelectual de sus estudiantes, ¿sí? Y que también el maestro se debe de percatar que es un ejemplo de superación personal y profesional. Si esto no lo ve el maestro, entonces no le estaríamos dando el verdadero valor que tiene la educación, y que desde la institución escolar que transmite conocimientos, ¿sí?, se tiene que ver ahora como el valor que tiene la educación para nuestra sociedad. Y también lo que estamos aprendiendo es que cuando regresemos, cuando salgamos de este enclaustramiento voluntario, de este encierro, de esta cuarentena, las cosas van a ser totalmente diferentes. Y lo estamos viendo porque todos los que teníamos actividades pensadas, ya programadas, las tuvimos que suspender. Y es preferible, lo hemos aprendido con el doctor Gatell, ¿sí?, con el doctor López Gatell en las conferencias sobre el control de la pandemia, ¿sí?, que entre paréntesis yo tengo la total confianza, hemos aprendido muchas cosas también y a darle valor a nuestra vida. Por eso cuando regresemos a las aulas, cuando regresemos a las escuelas, vamos a regresar diferentes,
porque estamos viviendo con personas con las que no vivíamos las 24 horas del día tampoco, porque muchos de nosotros utilizábamos hasta 16 horas en las instituciones educativas. Por eso, aquí la pregunta que yo hago es, ¿hay que enseñar? ¿Qué enseñar o qué aprender? Es decir, ¿enseño contenidos, aprendo contenidos o permito que ahora los hogares eduquen realmente? Es decir, los hogares no son escuelas. Están haciendo esfuerzos los padres de familia por armonizar también algunas de las contradicciones a las que se están enfrentando y que también nosotros los maestros nos estamos enfrentando a esas contradicciones, porque lo hemos visto en los comentarios y en la videograbación del día de ayer. Por eso, ¿cuáles son los aspectos que Mejoredu ya comentó desde el día 14? Porque ha venido comentando desde el día 14 que la educación en casa, sí, se puede dar, pero que no es el hogar quien enseña, y no son los padres los maestros. Por eso Mejoredu dijo en su cuarta sugerencia, la cuarta sugerencia de Mejoredu, cuando hablan de asegurar el aprendizaje necesario para poder enfrentar la emergencia en un marco de colaboración sectorial. Y la estructura de la Secretaría de Educación, a veces me extraña que no funcione tan bien cuando el sistema educativo nacional a veces funciona paradójicamente muy bien. ¿Sí? Entonces, o los órganos operativos no están funcionando o todas las instrucciones están saliendo directamente desde la parte alta y en los estados se están haciendo diversas aplicaciones como las que ya se hacen en Tamaulipas. Porque aquí lo que hay que observar es que este momento de cuarentena podía haberse utilizado y se está utilizando, a lo mejor no sin la intención, pero se hace. Estamos ante una emergencia de salud y necesitamos aprender nuevos conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos inclusive. Estamos habituándonos a otras situaciones y esto es con la intención de enfrentar la pandemia. Es decir, no de revisar contenidos. Esa es la sugerencia que va haciendo Mejoredu, de que la emergencia de salud requiere que aprendamos. Y que este aprendizaje debe de orientarse a procurar la salud y el bienestar de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros familiares, de cada una de las personas con las que estamos viviendo ahorita bajo un mismo techo. Entonces, eso se dijo ya desde el día 14. Y lo que sucede es que necesitamos procurar la salud, el bienestar de cada individuo, el bienestar de cada sujeto que nos rodea. Porque yo he comentado que si los sujetos que nos rodean están sanos, nosotros tenemos el 100% casi de estar sanos. Y ese es el imperativo ahorita. La educación que se tiene que mover es una educación para la salud, para mantener y para poder enfrentar mejor esta pandemia. Aquí estoy transmitiendo en Facebook y aquí estoy transmitiendo en YouTube. Por eso volteo. Nada más lo hago como una acotación. Entonces, necesitamos estar sanos en casa, cada uno de los individuos, en la comunidad y en la sociedad mexicana, como nos lo están pidiendo desde las conferencias del inicio de noche a las 19 horas. Por eso, lo que también Mejoredu ha reconocido es que hay una gran creatividad entre las maestras y entre los maestros y que ellos mismos se convocan, no necesitan convocarlos, porque ellos mismos se convocan, nosotros mismos nos convocamos
como verdaderos protagonistas de la estrategia educativa durante la emergencia. Y eso lo estamos viendo. No es que unos estén a favor o unos estén en contra. Cada quien lo que piensa que está haciendo, lo está pensando bien. Es decir, no creo que lo estén haciendo, ninguno de nosotros actuamos de mala intención en educación, no actuamos así. Entonces, yo al hacer esta videograbación, la estoy pensando bien, la estoy pensando con buena intención. Y al pensarla con buena intención, nosotros nos convertimos en protagonistas de las estrategias que educativamente tendremos que colocar durante esta emergencia. Y esto también se dijo en el documento del 14 de abril de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Entonces, lo que estoy observando es que hay nuevas condiciones para efectos educativos, pero que también a la Secretaría de Educación Pública, y se lo digo al secretario, le está costando trabajo, porque también para ellos esto es nuevo. Ninguno de nosotros estábamos preparados para enfrentar educativamente los términos de esta pandemia, los términos de esta cuarentena. Ya hemos cumplido un mes y contamos desde el día 23 de marzo. Y llevan más de un mes aquellos que iniciaron una semana antes, porque en algunos estados se inició antes la cuarentena. Por eso los actores educativos están ante nuevas condiciones para efectos también educativos. Y el cierre de las escuelas, cuando se cierran las escuelas, nos llama a nosotros, nos agarra también por sorpresa, aunque nos dan 2 semanas, porque fue hasta el día 23 en la Junta de Consejo Técnico, donde se cierran ya totalmente las escuelas. Y lo que empezaron a hacer los grupos de maestros y lo que empezaron a hacer algunos directores fue generar estrategias para continuar la enseñanza hacia nuestros estudiantes, pero en nuevas condiciones que no conocíamos tampoco. No conocíamos esas condiciones. Por eso, también, hoy hay directores que están sangrando la actividad durante horas con mensajes en WhatsApp, en horas no adecuadas, con indicaciones que suenan a indicaciones de sátrapas, ¿sí? Y lo mismo hay directores que hay supervisores. Ellos no han comprendido, no han entendido que estamos ante una situación de emergencia y que por lo tanto, como yo lo he comentado, no es lo más importante ahorita el contenido. No son lo más importante los contenidos. Lo que es más importante ahorita es educar para poder enfrentar muy bien esta pandemia. Porque de acuerdo a lo que nos están diciendo, estamos entrando en la etapa fuerte. Estamos en la fase 3. Y yo hice una propuesta el 14 de noviembre en una videograbación que pueden buscar ustedes en mi canal, Manuel Quiles Cruz o Nueva Escuela Mexicana. El día 14 de noviembre, un día antes de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, porque platicando con algunos maestros, llegábamos a la idea de que por qué en esa segunda sesión se tenía que hablar del perfil de egreso. ¿Por qué tendríamos que darle fuerza al perfil de egreso? ¿O por qué se tendría que generar un perfil de egreso en las escuelas si ese hubiese sido la intención? Porque lo que está sucediendo, que ahora puedo ver, es que tal vez los niños que están en tercero y en cuarto van a trabajar con 3 programaciones durante su formación en la escuela primaria. La RIEP, los aprendizajes clave y el nuevo modelo que va a dar la nueva escuela mexicana en 2021. Y el día 14 de noviembre del año pasado, en 2019, lo que yo propuse es de que era la oportunidad para dejar afuera la RIEP y a los aprendizajes clave y que cada escuela bajo esa condición de autonomía generara una serie de contenidos por grado, como se iba a hacer en preescolar, en primaria y en secundaria, en las asignaturas correspondientes, para poder cubrir en 2019-2020
los mínimos de contenidos. No se hizo, bueno, yo hago mi propuesta, no soy la autoridad educativa, pero si yo fuera autoridad educativa yo lo vería de otra forma, ¿sí? Entonces, ya si se hubiera realizado ese ejercicio de ajuste de contenidos, ahorita no estaríamos sufriendo porque cada quien sabría qué tiene que hacer, porque cada quien ya habría diseñado para su institución educativa bajo la idea de un trabajo de conjunto del colectivo escolar. Por eso lo que estamos haciendo es que estos nuevos efectos y el cierre de las escuelas en el marco de esta pandemia, se tienen que crear estrategias para continuar enseñando a nuestros estudiantes. Y eso también lo dijo Mejor Edu. Por eso, los actores educativos lo que vamos haciendo, porque yo también lo voy haciendo con mis estudiantes, es que vamos asumiendo y vamos creando nuevas estrategias. Y los actores educativos, al asumir diferentes estrategias, inclusive desde cualquier comunidad escolar, lo que van a hacer es enfrentarse a nuevas condiciones. Y cuando yo me enfrento a nuevas condiciones, cada uno busca la manera. Esto es como supervivencia. Tenemos que buscar la manera de salir adelante. ¿Por qué? Porque esto mismo se hace a nivel país. El presidente, lógico que está buscando, aunque muchos no estén de acuerdo, y la gran mayoría esté de acuerdo, está buscando estrategias para salir adelante. Y no cabría en la mente de ninguno que esté cuerdo desearle mal al gobierno mexicano, porque nos iría mal a todos. Como no cabe ahorita tampoco desearnos mal en estos términos educativos, porque ya no sería de educadores. Entonces asumimos nuestras responsabilidades de maestros. Por eso los maestros siempre surgen con la pasión. Por eso los maestros siempre surgimos adelante. Y las maestras y los maestros están enfrentando no dobles responsabilidades, sino hay quien me platica que de acuerdo a sus propios roles se están enfrentando. Quien tenga 3 hijos tiene que entender a 3 hijos educativamente, de nuestras compañeras maestras o maestros, pero también se convierten en amas de casa, son esposas. Entonces están jugando diferentes roles y las responsabilidades de nosotros como maestras, como maestros, como educadoras, como profesores, es que enfrentamos esas responsabilidades. Y ahorita, nuestra primera responsabilidad no es enseñar, es nuestra familia. Esa es nuestra primera responsabilidad. Por eso nos pidieron que nos recluyéramos en la casa, porque nuestra primera responsabilidad está en la familia o está con las personas con las que vivimos bajo un mismo techo. Y que además no vale producirse enfermedades neuróticas ahorita, ni nunca. Y eso me permite ir afrontando mis responsabilidades. Estoy con mi familia, estoy con mis seres queridos y me preocupan mis otros seres queridos que están afuera de este espacio y me preocupan también mis amigos o las personas con las que convivo en la escuela. Y así, imaginemos a los padres, a las madres, a los cuidadores de adultos mayores, a los proveedores, todos tenemos una responsabilidad. Y de tal forma, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo propongo? ¿Cómo presento? ¿Cómo otorgo? ¿Cómo doy? ¿Cómo cumplo los retos que se presentan? Dijeran desde Mejor Edu, ¿cómo vas a enfrentar los desafíos? ¿Cómo vas a enfrentar, maestro, los desafíos? ¿Cómo vas a encarar, dicen en la Comisión Nacional para la Mejora Continua en Educación, cómo vas a encarar el desafío de coordinar y de facilitar aprendizajes escolares en el hogar y a distancia? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces yo lo que creo ahorita, es que estamos en una etapa que se llama ensayo. Estamos en una etapa de ensayo. Nadie tiene la última palabra. Ninguno de nosotros tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque estamos ensayando, necesitamos ensayar, porque esto nos agarró a todos por sorpresa. Pero ante la sorpresa,
y ante el desconcierto y ante las situaciones que se están presentando en esta pandemia, lo que nosotros necesitamos es que al ensayar vamos a perfeccionar nuevas formas de enseñanza mediante diversos medios y no nada más mediante tecnología. ¿Por qué? Porque cuando yo quise entrar alguna vez a Google Classroom, lo que me pidió Google era que mi institución educativa estuviera aliada a Google. Es decir, que le tenía que pagar a Google. Y mi pregunta entonces ahorita es, si yo tengo el desafío, que no lo tengo porque no estoy coordinando, pero sí estoy facilitando, hablando en términos de Mejoredu, facilitando el aprendizaje, ¿cómo voy a encarar tecnológicamente acciones? Porque hoy se nos ha abierto la plataforma de Google y desde Classroom. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto pagó la Secretaría de Educación Pública para podernos abrir el espacio? O a lo mejor Google me dice, es gratis, también. Pero bueno, cuando yo quise entrar, no ahorita, por supuesto, todavía un año atrás, no podía entrar porque tenía que dar los datos de mi institución educativa como solicitante del servicio. Por eso yo me imagino que se pagó. ¿Cuánto se pagó? No sé. Pero resulta caro porque inclusive muchos supervisores están obligando a sus maestros a hacer uso de Google Classroom. Y los están obligando a hacer uso de los cursos de MX. ¿Sí? Es decir, no todo se resuelve con las plataformas. Ayer hablábamos de que yo hablaba de que soy un analfabeta computacional. Hago mis videotransmisiones, mis videograbaciones, pero sigo siendo un analfabeta. ¿Sí? Pero busco la manera de entrar, busco la manera de mejorar mis transmisiones, busco la manera de mejorar mis grupos. Yo siempre he hecho para mis grupos videos. Es decir, que el uso de la tecnología para mí no me cuesta trabajo. Me satisface YouTube, me satisface Facebook. En Facebook, como ahorita, puedo subir esta grabación y después si quiero, ahora me permite Facebook bajarla. Pero si yo quisiera subir archivos a mis grupos de Facebook, los puedo subir. Puedo subir archivos, puedo subir materiales y aquellos, los que están del otro lado, también pueden bajar los materiales. Por eso, hoy tengo que buscar cómo presento, cómo otorgo, cómo doy y cómo cumplo todos estos retos que se me están presentando como desafíos y que yo estoy ensayando, porque esto implica ensayar para perfeccionar. Es decir, cómo voy a colocar las nuevas acciones. Por ejemplo, como la necesidad, porque ya también lo vio Mejoredu, pero poco se ha hablado desde Secretaría de Educación Pública, cómo vamos a colocar acciones como las relaciones afectivas y pedagógicas que sean distintas, que haya versatilidad inclusive porque eso se nos permite. Pero también la queja del día de ayer, como ha sido la queja de ahora, es que muchos maestros están dejando dobles cargas de trabajo y que hay maestros como los maestros de secundaria, como una maestra que me dijo, yo tengo 13 grupos de secundaria, maestra. Y hace rato me habla una maestra desde Tijuana y me dice, yo tengo 500 alumnos en secundaria. ¿Sí? Entonces lo que voy dándome, lo que me voy percatando, lo que me permite observarme, es que me voy dando cuenta de mis limitaciones. Me voy percatando cuáles son mis limitaciones y por qué tengo que enfrentar estos retos en medio de limitaciones que tienen que ver más con el uso de la tecnología. Pero recalco, no todo es uso de la tecnología. No todo es uso. ¿Sí? Pero aquí la pregunta más fuerte es, bueno, ¿y qué pasa con los maestros y con los alumnos de las zonas rurales o con los maestros y con los alumnos de educación especial o los maestros y los alumnos que trabajan en las escuelas multigrado o que atienden poblaciones migrantes? ¿Qué pasa con ellos?
sus retos, sus desafíos. No hablo de oportunidades, porque cada uno va a ir resolviendo, porque no todo lo va a resolver la SEP tampoco, mientras que no normen esta parte. ¿Y quién tiene que normar esta parte? Pues la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya debe de estar trabajando a través de la Comisión de Educación con la profesora Adela Piña, ya debe de estar trabajando los horarios de la atención, para que no nos carguemos de horario, para que no tengamos que estar muchas horas, porque recalco, eso no es lo principal. Lo principal es la salud de mi familia. Eso es lo principal. Y por lo tanto, todos estos grupos, esos son grupos más vulnerables. Los multigrado, las zonas rurales, los contextos son diferentes. ¿Cómo van a trabajar? Porque me decía una maestra, como lo comenté hace rato, y yo trabajo, tengo que estar 14 horas, dice, frente a la computadora porque está en media superior. Y entonces la pregunta viene, ¿la madre o el padre puede ser un maestro? Y si es maestro o se es maestro por enseñar, porque cuando Mejoredu presentó su séptima sugerencia, que tiene que ver con propiciar que las madres y los padres de familia enseñen de acuerdo con sus posibilidades, y precisamente Mejoredu es quien empezó a marcar que los hogares no son escuelas y las madres y los padres no son docentes. Y yo digo, efectivamente, los hogares no son escuelas y las madres y los padres no son maestros, ¿sí? Porque nosotros estudiamos de alguna manera, en normal o no en normal, pero estudiamos. Y desde las sugerencias que va dando Mejoredu, ¿sí? Está observando que las madres y los padres de familia se están enfrentando a presiones para tomar responsabilidad total de la educación escolar de sus hijas o de sus hijos, ¿sí? Tampoco nos van a desplazar, pero muchos padres se están dando cuenta qué implica enseñar, qué implica la escuela. Mañana quiero hablar de qué está pasando con los padres de familia, porque hay padres de familia, según he visto en Facebook, que han acondicionado el garage de su casa haciendo un ambiente escolar. Pero son los menos y son los que tienen condiciones económicas. Pero no es ahí el problema. Váyanse a las zonas más desprotegidas o que los maestros de las zonas más desprotegidas nos platiquen qué está pasando allá. ¿Sí? ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué? Porque desde estas sugerencias donde Mejoredu nos dice que los padres y madres de familia, por la emergencia de salud, se han sumado muchas situaciones y que además la idea que está latente en muchos de esos maestros es que en muchos de esos padres, es que se convierten en maestros. Algunos ya se sienten maestros, ¿sí? Algunos ya se están sintiendo maestros, pero otros también no se quieren involucrar en la enseñanza de contenidos escolares en el hogar. Y esto lo analizaron en la Comisión Nacional para la Mejora Continua en Educación, en Mejoredu. Ellos ya habían analizado que unos sí se van a comprometer, o sí se comprometerían porque lo estuvieron viendo desde 2 semanas antes, casi un mes antes, porque el documento lo hicieron en un mes. Entonces se dan cuenta que unos sí se van a asumir como maestros y otros no se van a asumir con esa responsabilidad, ¿sí? Que no tienen por qué revisar contenidos escolares en el hogar, como una madre que le dijo a un maestro,
yo no voy a hacer lo que usted me está diciendo. Simplemente voy a enseñarle a multiplicar y le voy a hacer dictados. Entonces, aquí lo que yo veo es, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los padres que le echan ganas a enseñar con sus hijos o a sus hijos? Porque si yo me doy cuenta de lo importante que es reconocer mi profesión, que es reconocer mi actividad, mi profesión docente, mi profesión de maestro, ¿por qué es importante? Pues porque requiere de una formación. Yo soy maestro doblemente normalista y soy egresado de la Universidad Pedagógica. Soy autor y coordinador, sí, coautor a veces de más de 150 libros. Y lo que he observado es que esta formación específica que se me otorgó desde la Escuela Nacional de Maestros y desde la Normal Superior de México y desde la Universidad Pedagógica Nacional es la que me da fuerza para ser maestro, ¿sí? Pero los padres de familia sienten que, algunos de ellos sienten que están ocupando un rol muy importante. Porque al sentir eso, ese sentimiento de ser maestros también los llena de otros elementos. Y esos elementos son la ansiedad y son el estrés. También sería tema para hablar ahorita de cómo se están moviendo las emociones, cómo se está viendo el estrés en los hogares y en nosotros que estamos en cuarentena, ¿sí? Cómo los padres deben de educar, ¿sí? Pero Mejoredo lo dice de otra forma. La comisión lo dice de una forma en la que señala que la emergencia representa para los padres de familia, para las madres y para los padres de familia, que enseñen saberes que necesariamente no forman parte de los contenidos curriculares, pero sí de sus aspiraciones y de sus intereses. Y esto es lo que yo creo. No necesariamente tienen que enseñar contenidos, pero sí pueden enseñar muchas cosas. Y esas muchas cosas están en el entorno que nos ofrece cada hogar, porque ya desde Chilpancingo se nos dijo, ¿sí? El maestro Horacio Adame nos dijo de cómo se podían hacer otras actividades en el hogar. Entonces el hogar ofrece las condiciones más adecuadas para poder enseñar otras cosas, donde los valores, las habilidades y la disposición personal estén presentes junto a los conocimientos y junto a la disposición de un trabajo de conjunto, agregaría yo, para vivir en armonía en el hogar, para vivir en armonía con las personas con las que vivo bajo este mismo techo, establecer un trabajo de conjunto para desarrollar quehaceres del hogar o desarrollar la elaboración de los alimentos o el aprendizaje de un oficio o canciones o juegos o las leyendas o las historias o mucho de lo que se tiene que enseñar y aprender. Poner un botón a una prenda, planchar con todo cuidado, ¿sí? Organizar la casa, organizar el hogar. Entonces, ¿cómo se va haciendo todo eso? ¿Cómo se va dando y cómo se va promoviendo que se involucren las madres y padres de familia en actividades educativas con sus hijos? He tenido el gusto y el placer de enseñar a muchos de mis alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional el diseño de estrategias para la participación de padres en la escuela. Y ahorita lo que deberíamos elaborar es el diseño de estrategias para la participación de padres en su hogar.
porque a partir de sus propias aspiraciones y a partir de los intereses que todos tenemos y de que algunos se sienten preparados y otros no, no necesariamente tienen que ser contenidos educativos, contenidos escolares, sí contenidos educativos que tengan que ver con la verdadera educación. Porque si yo pretendo, como lo hace Mejoredu, y como creo le hace falta a la Secretaría de Educación Pública, promover una enseñanza y un aprendizaje en el hogar, ¿sí? Un aprendizaje que me permita combatir la ansiedad y el estrés. Y en esta pandemia, así como estamos, a veces pierde, seguramente a ustedes les ha pasado antes del lunes, todavía hasta el domingo, a veces perdemos la noción de en qué día estoy viviendo. Y lo que necesito cuidar desde mi punto de vista, siguiendo la estrategia del artículo 3 constitucional de la excelencia educativa, donde el pensamiento crítico me permite analizar y reflexionar sobre mi pensamiento, lo que necesito tener en buen estado es mi mente y mi pensamiento, ¿sí? Y lo que necesito procurar, y eso es totalmente de acuerdo con Mejoredu, es que todos tengamos, cada uno de ustedes en su casa, yo aquí, tengamos el bienestar integral de los miembros o de las personas con las que estamos viviendo bajo un mismo techo, sean familiares o no sean familiares, sean de sangre directa o no sean de sangre directa. Eso es lo que debemos de hacer en el sentido de que analizo, por un lado, lo que me dicen los maestros al planteamiento de las preguntas que yo les presento, lo que me escriben de manera privada muchos de ustedes, lo que dice el señor secretario de Educación, que yo creo que tiene buena voluntad, pero que le falta asesoría, ¿sí? Y lo que dice la Comisión Nacional para la Mejora Continua en Educación, que de manera certera ha colocado aspectos importantes. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias. Me despido de ustedes, me despido de Facebook. Muchas gracias. Les ruego, por favor, que compartan. Ahorita va a aparecer en media hora, aparece la transmisión de YouTube. Que compartan la transmisión de YouTube, por favor. Muy amables, maestros, muchas gracias. Ahora sí, maestros de YouTube, les agradezco mucho su atención. Ha sido una buena transmisión, creo yo. Y denle compartir y denle me gusta también para que pueda llegar a muchos maestros más. Muchas gracias, maestros, muy amables.